titulación. Entonces, los encuentros sincrónicos se van a realizar lunes, miércoles y viernes. Vamos a tener ese espacio para este tipo de reuniones, donde miércoles sí o sí va a ser grupal, es decir, todos los 85 estudiantes que tengo asignados, porque es la que vamos a usar, es el encuentro que vamos a usar para las orientaciones de la fase que se apertura. Eso quiere decir que el miércoles nos vamos a encontrar a las 4 de la tarde para hablar sobre la fase 2. ¿Sí? ¿Qué es lo ideal? Y yo he visto que están muy juiciosos, yo sé que ya de la fase uno ya han entregado, yo ahí les he ido enviando las retroalimentaciones, he visto que ya están como muy a la expectativa de la fase 2. Entonces eso es lo importante, que sigan así de juiciosos, revisando la guía para que cuando lleguen al momento del encuentro ya tengan pues una idea de lo que hay que hacer y las preguntas que, pues las dudas que surgieron una vez leyendo la guía. El, el foros y mensajes, estamos hablando de mensajes de Teams y mensajes de campus. Entonces, ustedes, por ejemplo, me escriben un lunes a las 7 de la noche. Pues muy seguramente yo a esa hora no les voy a contestar porque pues no es hace parte del horario laboral, pero el martes voy a estar contestando mensajes muy juiciosas en el Teams, también los de mensajes internos del campus. Sé que en este momento tengo unos pendientes por responder porque pues estaba en esto de la organización de las carpetas, en la organización, esperando pues que la directora nos diera el aval para el contacto con ustedes porque se estaban haciendo el listado u organizando los grupos de acuerdo a las parejas que se conformaron. Entonces, por eso, pues, empecé ya tarde a calificar foros. Algunos ya les llegó retroalimentación, otros se van a dar cuenta pues que ahí tienen como el mensajito, otros pues todavía no he llegado, pero pues estoy en el ejercicio. Eso pues la idea es hacerlo los martes y los jueves para que lo tengan presente, que si ustedes, por ejemplo, ven que yo ya escribí algo el jueves a las 3 de la tarde y publican a las 4, pues muy seguramente no lo voy a ver ni el jueves ni lo voy a ver el viernes, porque pues el viernes estaremos en encuentro sincrónico, entonces para que esa duda la atendamos en ese momento y no le dé respuesta pues en el foro. ¿Ya? Más o menos esa es la dinámica. Chicos, por favor, que quede claro, este es el acompañamiento que yo he considerado es pertinente para este tipo para este curso, porque sé que en el momento surgen inquietudes, porque sé que ustedes tienen pues una necesidad de avanzar, de aprobarlo de su grado, y uno entiende que quieren tener pues ese apoyo. Pero por favor, esto es para nosotros. Vamos a estar, si ustedes consideran que hay otra dinámica por otra tutora que les comenta a sus compañeros, la podemos dialogar en estos encuentros sincrónicos. Ustedes dicen, tutora, queremos hacer una sugerencia y miramos, listo, pero pues no lo den por hecho de que vamos a tener las mismas dinámicas todas. Eh, Esto pues frente a todo lo que concierne a mi acompañamiento, a las dinámicas del, del curso referente pues a cada una de las fases y de lo que vamos a hacer nosotros. Santa, ya te doy la palabra, dame un segundito por favor para avanzar y que ustedes puedan tener el tiempo para todas sus inquietudes. Venimos con la fase uno. Ustedes en este momento ya han tenido contacto pues con la plantilla con la que se va a abordar. Esa plantilla es una plantilla que vamos a cargar en la carpeta que se les va a asignar y a partir de ahí vamos a empezar a hacer todas esas retroalimentaciones, todos esos cambios y todos esos ajustes. Esa plantilla tiene unas directrices o sí, unas directrices ya pactadas porque son los requerimientos que tenemos desde el diplomado y también desde el repositorio. ¿Ya? No es, digamos, que nos parece que se vio bonita y entonces la vamos a hacer así y ya no, también estamos respondiendo a unos lineamientos que hay desde el repositorio de la universidad en cuanto a cómo se debe estructurar un documento de proyecto de grado para entregar
dentro de la tipología de diplomado. Ustedes saben que una tesis puede abordar muchísimas páginas, estamos hablando de 80, 90, hasta más de 100, pero en este caso el diplomado como tal tiene un máximo de páginas. ¿Ya? Ese máximo de páginas, pues lo ideal es mantenerlo, porque como les digo, es la directriz que tenemos desde el repositorio. Entonces, a veces es muy complejo sintetizar información, sobre todo cuando queremos abordar ya sea el desarrollo, la implementación de los instrumentos o cuando ya vamos a empezar a hablar de los resultados. Entonces, queremos tener mucha información porque queremos reflejar todo lo que se hizo, pero hay que, digamos, ser muy selectivos con qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir y sobre todo que respondan a esos objetivos que se han planteado desde un inicio. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay que tener en cuenta ese direccionamiento frente al uso de la plantilla. Frente a esta primera fase, que es la caracterización, pues ustedes van a hablar justamente de ese entorno o contexto donde van a desarrollar la actividad. Como les decía, hay que ser muy selectivos con la información. Entonces, yo, por ejemplo, indico que voy a hacer mi proyecto de grado en una institución educativa pública de la ciudad de Neiva. ¿Ya? Entonces, en primera medida, dentro de la caracterización, pues tengo que dar una información muy general de Neiva, dónde está ubicada Neiva, pero cuando hablo de muy general es pues bastante, no, ciudad capital del departamento de Huila, Neiva, donde se encuentra ubicada la institución educativa, pongamos Ángel María Párez, ¿ya? Pero lo importante, aparte de esa información, es el contexto de la institución. ¿Por qué es importante? Porque aunque yo no voy a trabajar con familias, ni con la comunidad, ni el barrio, sí tengo que tener una idea de cuál es la situación de los niños con los que yo voy a trabajar o el joven con el que yo voy a trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a tomar yo de la caracterización del Ángel María Paredes? Uno, en dónde está ubicada la institución como tal y cuál es el contexto. Tengamos presente que es muy diferente trabajar con la zona rural que trabajar con la zona urbana. Y eso hay que caracterizarlo, eso hay que tenerlo. ¿Ya? ¿Cuáles son las problemáticas que se evidencian en el contexto? Sabemos que hay muchas, pero ¿cuáles son las que influyen en esa problemática que queremos abordar? Ay, resulta que queremos hablar sobre el aprovechamiento del tiempo libre y cuál es el contexto que afecta o que impide que sea un aprovechamiento sano, ¿no? Es que es un sector vulnerable donde hay pandillas, donde la venta bueno, de drogas está en todos lados, incluyendo a las afueras del colegio, que es una institución que es un barrio de asentamiento o un barrio ilegal, informal, no sé cómo lo puedan llamar. Es importante, claro que sí, porque cuáles son las condiciones que tiene el niño, cuáles son esas realidades del niño, del joven, para yo llegar y hablar sobre el aprovechamiento del tiempo libre, ¿sí? Ahora, ojo, algo que se aclaró en la web fue, no se trata ni de juzgar, ni de decir, ni de como ahondar, podríamos decirlo, sería el término como adecuado, en los problemas que se mantienen, sino pues bueno, tratemos de buscar una manera de que esto que está viviendo, estas realidades que hay, pues no sean el fin de ellos en cuanto a pensar en otras actividades sanas, de tener otra perspectiva. Entonces, vuelvo, insisto, con la selectividad de la información que van a tomar. Ya hablan, el contexto tampoco tiene que ser tan profundo. Si yo voy a tocar el tema de la vulnerabilidad económica por X o Y motivo, porque entonces los chicos no tienen acceso a redes, porque son chicos que no tienen un acompañamiento de parte de padres de familia, porque deben estar trabajando. Entonces voy a hablar de lo socioeconómico en ese sentido, tipología de trabajos formales, informales, es una comunidad donde el comercio, la ganadería, la agropecuaria, que tienen que recoger café. Ustedes saben cómo varía las dinámicas familiares en una familia donde el papá y mamá recoge café.
hay unas temporadas donde prácticamente no se ven y muchas veces, dependiendo de dónde estén ubicados, se llevan a los hijos mayores a recoger café y la señora se queda con los más chiquitos, o viceversa, se van los señores y dejan a los mayores cuidando a los chiquitos. Y son dinámicas que cambian un poco todo lo educativo, lo social, lo emocional, aprenden a niños de 10 años que ya cocinan, que ya todo por esas cosas, ¿ya? Entonces, esos son aspectos que dependiendo de mi propuesta, de la problemática que abordar, debo tener en cuenta y traer a colación. Eh, mm, los demográficos, entonces, bueno, hablábamos un poco de si es un barrio de asentamiento o un barrio informal, entonces tiene servicios, no tiene. Por ejemplo, si es de la zona rural, las vías, ¿en qué influye las vías? Más allá de que podamos solucionar eso, ¿no? En la estabilidad o la asistencia de los chicos. ¿Ya? Entonces son chicos que fallan mucho porque cuando llueve no hay forma de llegar a las instituciones. Entonces son cosas que ustedes también tienen que tener en cuenta si se acerca la época de lluvia en la región en la que están. Entonces son chicos que no me van a participar porque va a haber un ausentismo grandísimo debido a que las vías se vuelven una nada y no puede pasar ni motos ni carro. Entonces son cositas, ¿ya? Eh, frente a esa caracterización y a esa organización de los párrafos que ustedes van a hacer, hay que darle un orden. La guía, la plantilla, les da unas, digamos, como unas posibles formas de abordar el tema. Si ustedes ven ahí en la introducción, les dice más o menos cómo pueden aperturarlo, inclusive deja, señala dónde pueden introducir ustedes el nombre de la institución, el nombre del lugar donde están. Está ese tipo de plantilla. No significa que se tengan que ceñir a lo que está ahí y tengan que escribirlo tal cual y solamente rellenar información. Pero sí es importante que sigan un poco esa, digamos, como el orden de cómo se debe organizar esas ideas. ¿Listo? Voy a ponerles aquí, ustedes me dicen si lo pueden ver. Ya ahorita les doy la pregunta, el espacio de la pregunta una vez pase acá lo de caracterización. Ah, oh, perdón, sí me dejó. Ahí pueden ver la pantalla. Mm, Sí, Sí, tutora, sí señora. la podemos ver. bueno, entonces esto es lo que yo les digo. Esta es una plantilla, pero no significa que tenga que ceñirse a esta, ¿no? Ustedes pueden básicamente cambiar el inicio, pueden utilizarlo de otra manera. ¿Qué voy a tener en cuenta? Que el resumen no puede exceder una cantidad de palabras que ya está establecida por el repositorio, es decir, no puede pasar de una página, máximo son cuartilla y media. Bueno, ya les doy bien con exactitud la cantidad de palabras y las palabras claves no pueden ser más de 5 y que recordemos que son palabras, no frases ni conjuntos de varias palabras. Entonces yo ya vi por ahí algunas palabras claves, entonces vienen como desarrollo cognitivo, un ejemplo. Sí, no, o sea, tenemos que, son palabras una a una separadas por una coma. ¿Listo? El abstract ya pues sabemos que es el resumen en inglés. La tabla de contenido no la vamos a modificar porque esa es la tabla que vamos a manejar durante el desarrollo pues del, de qué, del documento, vamos a ir avanzando. Entonces acá está que va en el párrafo 1, que va en el párrafo 2, que va en el párrafo 3, que va en el párrafo 4. Mm, Yo les puedo decir a ustedes en este momento, eh, organícenlo y van a escribir y que cada párrafo inicie de esta manera.
¿sí? Pero eso quiere decir que tienen que organizar sus ideas a un inicio que yo estoy poniendo y que muy posiblemente afecte o no afecte la forma que ustedes tienen de visualizar en este caso, pues todo la problemática que ustedes tienen que reorganizar lo que ya vienen abordando. Nosotros mientras vamos pensando en qué estoy haciendo, mientras estoy pensando en qué voy a poner en la introducción, el cerebro trabaja a mil y de una manera hasta como lucitas de cómo vas a organizar el párrafo. El problema es que cuando ya lo empiezo a escribir, entonces veo un error, una incoherencia, un vacío, algo que no me deja que sea comprensible. Entonces, confíen en lo que ustedes están escribiendo, pero tengan en cuenta de que sí o sí tenemos que presentar el tema de manera general, un tema que me lleve, que introduzca, bueno, apenas yo leo este párrafo, sé de qué va a hablar este proyecto, de qué va a hablar esta propuesta. Eh, el que tengan también presente aquí con la introducción, sobre todo para los que ya han abordado la introducción, es que ustedes están en este momento enfocándose en la problemática que van a abordar y describiendo el contexto. Lo que quiere decir esto, que es posible que la introducción cambie, se haga otro ajuste, se haga otro cambio pues en lo que estaban proyectando. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener unas revisiones y es posible que la pregunta pues esté establecida o abordada desde desde un aspecto diferente y aquí lo abordaron de otra manera. Ejemplo, yo dije que quería trabajar las emociones de los niños de primera infancia a través del juego, pero cuando yo formulé la pregunta, planteé que iba a trabajar las emociones a través de, no sé, de una mm, llamémoslo de la lectura. Lo que pasa es que en el momento de toda de organizar y de conocer a los niños y de darme cuenta que el juego pueda que se me descontrolen un poco, pueda que tenga estos inconvenientes, el espacio, la lluvia, no se puede hacer mucho, el salón es muy chiquito, X razones. Entonces mejor me voy por algo lo cual yo pueda controlar un poco y hago ese controlar entre comillas. em, esas situaciones externas que me lleven a no ejecutar pues las actividades que voy a plantear, ¿sí? Entonces hay que revisar o que de pronto lo que yo quiero hacer no se visualiza a la hora en la pregunta como tal porque la pregunta está enfocada en otro lado. Entonces son cosas que nos pueden llevar a modificar este documento y por eso la introducción ahí se especifica en qué etapa del diplomado de las fases, pues vamos a abordarlo. Entonces, no se me aceleren hasta que vayan teniendo pues esas claridades. Y aquí sí viene lo que tenemos que trabajar en este momento de la actividad, que es la caracterización, ¿no? Entonces aquí vuelvo y les insisto, son indicaciones de qué tiene que sí o sí ir, pero pues la organización de esa información se debe dar. Otra cosa que es importante aclarar y por qué se maneja este orden, porque ustedes no pueden, y es algo que vi, no pueden hablar de el barrio, luego pasar a la ciudad y luego devolverse a la institución para luego recordar algo, escribir algo que recordaron del barrio y volver al aula con la que van a trabajar. Primero es supremamente confuso para el lector porque en últimas no sé con qué vas a trabajar porque me estás hablando de una cosa y de un momento a otro hablas de el colegio, pero vuelves y te enfocas en el barrio. Entonces, hay que tener un orden. ¿Ya? Segundo, si no hay esa orden, es muy complejo comprender esas características de la población con la que va a trabajar y tener una idea de ese contexto y ver, pues visualizar un poco más la problemática en contexto. Entonces es importante que organicen esas ideas.
para las personas que ya le hice retroalimentación. Cuando yo les digo organiza las ideas, es justamente eso. Me estás hablando de algo, pasas a otra cosa y pierdo el hilo, aunque pueda que lo entienda, no es claro a la primera lectura, ¿ya? Hasta aquí. Larita sí, yo hago silencio y los escucho. Santa tiene la mano levantada, te escucho. Los que tengan preguntas, dudas, inquietudes, van levantando la manito. Después hablamos que ahorita tengo una reunión. Tutora, buenas tardes, sino que tengo, bueno, dos preguntitas y tres más o Claro menos. que sí. La primera, resulta que en el foro de discusión observé que algunas compañeras están mandando los pantallazos sobre cuando realizaron el formulario de la pareja que se iba a hacer. ¿Es obligatorio o hay alguna nota? Porque yo lo realicé, pero no tomé pantallazo. No, no es obligatorio, no hay ninguna nota al respecto, es simplemente la evidencia que dejan algunas compañeras para indicar que lo diligenciaron. Pero ya nosotros tenemos todo la data de cómo se van, cómo se organizaron en pareja, ya tenemos ahí las parejas organizadas, ya tenemos ese Excel. Entonces no te preocupes, no hay que dejar pantallas. Bueno, en la segunda pregunta, resulta que yo me hice con la compañera Francis Giselle y nosotros hace días le mandamos por mensajería interna. Yo me imagino que si no lo ha revisado es porque no ha tenido tiempo o así No, como usted dijo, apenas lo está haciendo, los estoy en párrafos. esa, estoy en esas y estoy en forum, revisando el foro. Entonces Entonces estoy en los podemos, foros. entonces podemos esperar más o menos hasta el domingo para ver si nos revisaron y terminar de completar la Mañana, información, ¿ok? ya, sí, ya, yo termino, ahora que termine la reunión, si tengo tiempito, sigo haciendo revisión de foros, si no, ya mañana termino con foro y paso ahí porque pues igual han sido pocos los aportes. Entonces recuerden, por Ya de siempre, favor, allá mismo, está limpio. recuerden, por favor, que hay unos tiempos establecidos también para para las retroalimentaciones. No, acá tengo, gracias. Para las participaciones en el foro, es decir, pues yo aquí me les comprometo que mañana les voy a revisar, pero normalmente es hasta el viernes porque son 3 días antes del cierre de la actividad, ¿sí? Pero pues obviamente acá por todo y todo lo que pasó, porque solo hasta esta semana pudimos, digamos, empezar porque los grupos se reorganizaron de acuerdo a esas parejas que se formaron. Entonces, por eso estamos como corriendo. Nancy, tienes la mano levantada. Que me Ah, falta la última perdóname, pregunta. Santa. Bueno, Perdóname. Dale. resulta que ayer yo entré a una webconferencia sobre la tutora Erika y otra tutora. Entonces ellas no, por ejemplo, nos dieron una idea, yo la voy a dar porque a mí me pareció buena, a ver si usted no las acepta. Resulta que como el documento en línea a veces es muy complejo, ellas nos dieron las dos opciones, que podemos descargar ese mismo documento y mantenerlo en el escritorio y mandárselo siempre por el entorno de evaluación. Una vez que Ok. usted la fase se cierre y nos retroalimente ese documento, esa retroalimentación la vamos como quien dice, vamos haciendo el documento en línea para que no se modifique, ¿me entendió? Es decir, por ejemplo, usted ahorita esta fase se cierra, digamos, el lunes, ¿cierto? Entonces usted nos califica y retroalimenta. Ya una vez que tengamos la retroalimentación, ese trabajo que ya hicimos lo vamos montando en línea ya. El documento se va conservando y tenemos nosotros otros en el escritorio. Lo Bueno, podemos hacer. ya ahora que llegue a la parte de las carpetas, les voy a explicar cómo lo tenía yo pensado y dialogamos a ver si lo dejamos como lo tenía pensado o ponemos aquí a discusión la propuesta que estás dando. ¿Listo? Pero entonces ahorita que lleguemos a las carpetas. Ok, listo, era esa la duda. Muchas gracias. Listo. Bueno, Santa, gracias a ti. Nancy, te escucho. Te escuchamos, perdóname. Muy buenas tardes, apreciada tutora y compañeros. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Resulta que hace algunos días ingresé al foro en donde pues ya estaba compuesto por 5 compañeros como siempre. Participé, expresé pues mi interés de trabajar por diferentes situaciones, más que todo laborales y también académicas porque pues estoy implementando otros cursos no de esta, bueno, diplomados que tienen que ver con el trabajo. Entonces, pues que quería trabajar de manera individual. De la misma manera, diligencié el formulario que nos enviaron.
pero precisamente anoche volví a ingresar al foro, ya no era el mismo grupo y tampoco aparece mi participación. La pregunta pues, No. sobre esto es, ¿debo volver a diligenciar el formulario con los datos? No, Ah, ok. justamente esa reorganización de foros que hubo, porque los que trabajaron individuales quedaron pues en un grupo y los que trabajaron en pareja trataron de ubicarlas en el mismo grupo, entonces debido a eso se reorganizó los grupos, por eso que nuestra aparición tan tardía y ya casi al cierre, porque estamos esperando que quedaran los grupos ya como vamos a seguir trabajando, entonces no te preocupes. Ya tú sigues, ahí sería un ejemplo, si en el foro pasado pusiste un avance, en este pues no lo voy a poder visualizar, entonces si lo tienes, ponlo y ahí hacemos la revisión, pero sería Perfecto, lo único. perfecto, tutora, muchísimas gracias. Bueno, a ti, con gusto. ¿Alguna otra inquietud? Vamos claros, ¿les parece que yo pues me he dado a entender? Cuando yo hago esta pregunta no me vayan a malinterpretar de pronto que piensen que es que no me están poniendo atención, sino que soy consciente de que a veces puedo no ser tan clara, me puedo confundir o confundirlos, ¿listo? Entonces por eso suelo ser muy reiterativa, sí he dejado claro, sí, pero es más por mí que por ustedes. Entonces, Camilo, levantaste la mano, te escuchamos. Hola, tutor y compañero. Yo tengo una dudita. Resulta, sucede que yo en el foro subí mis aportes en una plantilla que yo hice aparte. ¿Hay algún Ah, inconveniente que lo siga haciendo así, pero cuando yo ya lo voy a subir al entorno de evaluación, pues hoy voy a utilizar la plantilla que nos dieron como requisito, ¿sí? Pero en el ujú. foro sí puedo seguir utilizando mi plantilla o no, o tengo que Lo, hacerlo en la plantilla. Lo ideal es que mantengamos la plantilla. Yo sé que a medida que vamos avanzando, pues se nos van aumentando las páginas y eso también con los comentarios, con todo lo que se va poniendo en línea, pues va a hacer que quede un poquito más pesada, pero lo ideal sería en plantillas. Y por eso, pues, el hacerlo también en línea y con el revisor activo, que es como tú Ah, ya te pudiste dar cuenta que se hace la revisión. listo, muchísimas gracias, Sí, tutora. sería como lo ideal, Camilo. Dale. Carol, tienes la mano levantada. Hola, estimada tutora, qué pena. Lo que pasa es que acá tengo tanto ruido, no No te escuché si preocupes. la duda fue la de la compañera anterior. Yo traté de ingresar al enlace, pero no me permite. Entonces estamos trabajando en Word, con la plantilla que tú compartiste, pero no tenemos Sí, el ingreso en línea. no te ¿Todavía no? preocupes, todavía no, eso ya se los voy a establecer ahorita, Ok, lo de los muchas gracias. enlaces. Vale, Bueno. Carol, vamos con Evelyn. Buenas tardes, doctora. Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Te escuchamos. Doctora, es que yo tengo una duda. Ujú. Em, ¿Todavía hay posibilidad de realizar parejas? No, Evelyn, ya pasaron la fecha y ya se organizaron los grupos. Es que a mí me llegó un mensaje, si no estoy mal, que dice que tenemos plazo hasta el 4 de septiembre de diligenciar un enlace y Mm, sobre las parejas. Sí, es correcto. Acaba de No, llegar esa no, información al correo institucional. déjame. No, es Hasta que el creo que 4 lo de enviaron. septiembre. Déjame. Este formulario es únicamente para la conformación de parejas nuevas. eh, este formulario únicamente para las parejas conformadas después del 24 de agosto, es decir, las nuevas parejas que voluntariamente han manifestado interés. Ah, sí, acabo de llegar también. O sea, Sí, les sí, sí. llegó a ustedes y me acaba de llegar a mí. Mira, les voy a decir exactamente a qué horas me llegó. A las 3:52. Sí, es que llegó hace poquito. Sí, sí, listo. Teniendo en cuenta esta nueva orientación, efectivamente pueden hacerlo. Entonces voy a compartirles por Teams el enlace para los que estén interesados en formar parejas. ¿Listo? Listo, sí, señora. Es importante que tengan presente
que quienes ya estén trabajando en pareja o hayan definido el trabajo individual, no tienen que volver a diligenciar el formulario, ¿listo? O sea, si ya tienen a su pareja, no hay que diligenciar el formulario ni nada, solamente para los que, como tú, cambiaron de opinión o se les pasó el tiempo y no alcanzaron. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Y otra preguntita, tutora. Dime. La compañera o el compañero que vaya uno a realizar la actividad puede ser de otro grupo o solo los que Pues, estamos aquí. Es pues que yo me mira, tomé sí. la tarea tengo 2 compañeros más, somos 3 en el grupo en sí. Pero no, ninguno me ha respondido para realizar. Sí, pues digamos que no es claro, pero creo que dice que no va a afectar el proceso. Entonces yo supongo que si te ponen compañero que está en otro grupo, la directora determinará si te dejan conmigo o te dejan con la otra tutora. Pero pues ya cada quien ha conocido a la tutora. Ah, listo, sí, ¿Sí me señora, entiende? mil Entonces gracias. no hay problema. Perfecto, con mucho gusto. Entonces, una vez que finalicemos la reunión, les comparto la información para las que quieran, pues, hacer nuevamente, hacerlo en pareja. ¿Listo? Estaba con Evelyn, ¿verdad? Mm, Sí, señora. Gracias, Evelyn. Entonces, vamos ahora con Mercy. Mercy, te escuchamos. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Mercy. Bueno, profe, usted no es mi tutora, sino que el compañero Camilo creyó que que ya estaba con usted y me mandó, pero es bueno escuchar la explicación. Entonces, yo no he comprendido lo del documento, de que algunos van a trabajar en línea y eso. Entonces, yo digo, hay que mandar el documento por el entorno de evaluación. Sí, sí, señorita. Eso sí o sí, todos lo tienen que hacer, inclusive los que están en pareja. Pero el documento donde estamos trabajando, porque es que ya la profe a mí me revisó allá en línea. Ujú. O es que Digamos que se puede determinar que envían un Word con el enlace que se les ha compartido a cada uno y lo que yo hago es entrar y doy clic y voy directamente al documento o que envíen el documento tal cual como sea estructurado para visualizarlo ya un poco con aspecto en forma más no de contenido, ya que el contenido lo vamos a estar adecuando en línea. Pero entonces por eso era que les hacía la aclaración, tengan presente que cada tutora puede tener su estrategia. Fíjate que Santa entró con otra tutora donde dio una indicación que responde a los requerimientos dados por la directora, pero ella plantea una forma de hacerlo para ella mucho más ágil, mucho más apropiado y eso, ¿sí? Entonces, digamos, yo te puedo decir aquí hazlo de esta manera, pero si tu tutora da otra orientación, es muy complejo. Por eso trato de que cuando yo tengo las reuniones ser muy claras y siempre se van a dar cuenta de ahora en adelante de decir, esto lo estoy haciendo yo, Karen Lucuara. No sé cómo lo van a hacer las otras tutoras, no sé si las otras tutoras estén pensando como yo estoy pensando. Entonces, siempre ten presente las orientaciones que dé tu tutora, ¿vale, Mercy? Digamos, profe, y perdóname, digamos en qué pueden ustedes, o sea, yo no estoy cerrada a que otras personas entren. Perfecto. ¿En qué manera? Pues a escuchar la orientación de cómo se va a trabajar la fase. Entonces, súper bien porque pues tenía dudas de qué es la información, pero ya en cuanto a dinámicas, la pertinencia de tu pregunta, yo eso ya no entraría a revisar porque quien en últimas te va a calificar es otra tutora. ¿Listo? todavía se podrá hacer cambios de tutor. Sinceramente no sé. Ay, sí, no sé. Bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Merty. Vamos ahora con Wendy. Wendy, te escuchamos. Buenas tardes, profe. Tengo una Hola. duda. En esta fase, en la plantilla, ¿vamos a llenar solo la caracterización o caracterización y la introducción? Caracterización. Lo que pasa es que para hacer la introducción tienen que tener otra información que se va a ver más adelante. Ustedes pueden empezar a avanzar con la introducción. Yo por ahí vi varios que ya tienen introducción. Pueden hacer, pero informo que yo no me voy a centrar
a revisar puntualmente como como lo estaba haciendo con la caracterización, porque pues en últimas esa puede variar a lo largo del diplomado, ¿listo? O sea Entonces, que por solo la ejemplo, caracterización. solo la caracterización, Ok, lo que establece gracias. ahí la guía. Ok, gracias. Mm, Listo, vamos con, espérate, tú eres Luna. Luna, te escuchamos. Luna. Luna, si nos estás hablando, no te estamos escuchando nada. Si quieres, voy a pasar a María Camila mientras tú solucionas lo del micrófono, ¿vale? Seguimos sin Hola, ahora sí, buenas ya te tardes para escuchamos. todos. ¿Cómo estás, Luna? Pero no, yo no soy Luna, yo soy María. La bella. Ah, bueno, María Camila, sí, sigues tú, entonces dale, María Camila, si eres tú, eres la que sigue. Bueno, muchos saludos para todos. Es que yo soy Espérate, ya hace 3 espérate, años en la universidad. espérate, porque no veo quién me está hablando. Camila, ¿eres tú la misma María Camila Palacio? Sí, sí, sino que Ah, estoy desde listo. el celular. Ah, listo, ahora sí te escucho. Es que yo hace 3 años dejé la universidad y actualizaron todo el sistema y la verdad ya estoy enredada. Lo que hablan todos de que en línea y de que revisaron y yo no estoy entendiendo nada, la verdad. No Entonces te no me sé vas a... si alguna compañera me podría brindar el número o algo de ser buena compañera y explicarme como todo lo sé, como de montar eso en línea, porque si no, yo pensé que eso lo tenía que subir el trabajo, pues entregarlo y ya. No te preocupes que ahora que hablemos de las carpetas, vamos a hablar de lo en línea y cualquier cosa, pues ya ahí te comunicas, por ejemplo, en el chat, yo las agregué a todas a un chat en Teams, ahí pues también cualquier pregunta, pues ahí también vas a tener a tus demás compañeros y pues intercambiar números si es necesario, ¿listo? Listo, muchas gracias. Vale, Camila. Luna, ¿pudiste solucionar lo de tu micrófono? Pero la tutora se me olvidó preguntarle algo. Dime. Es que yo estuve en una primera web conferencia con otra tutora y ella nos explicó que nosotros también nos podíamos guiar por todas las prácticas que habíamos hecho. No sé si eso es verdad o si uno sí tiene que hacer la actividad pues para el diplomado, porque ella había dicho como que no, pero si se quieren pasar de las prácticas que han hecho, porque yo la investigación la voy a hacer del mismo colegio en que hice las prácticas, pues yo sé cómo sería pues todo las pues sí me entiendo, yo Sí, te sí entiendo sé, pues yo tengo perfectamente. conocimiento. No, interesante tu pregunta y te agradezco porque sí me faltó ese pequeño detalle. A ver, efectivamente, y para todos es posible que ustedes estén haciendo ya la última práctica o estén saliendo o ya salieron de prácticas, ¿verdad? ¿Qué es importante tener acá en cuenta? Prácticas, vamos a remitirnos a la práctica en licenciatura en pedagogía infantil. La práctica en licenciatura en pedagogía infantil son 4 prácticas durante toda la carrera. Cada práctica son 16 semanas desde el día 1, donde tú haces lo que es administrativo, hasta la semana 16, que es donde tú ya entregas los documentos, los formatos de asistencia a la práctica y haces la entrega administrativa. Entonces, estamos hablando de que para ese proyecto que ustedes presentaron en la práctica tuvieron más de 40 semanas para realizarlas, ¿verdad? Desde el momento en que se pensaron el tema que iban a abordar, la pregunta que hicieron el árbol, que hicieron todo ese barrido, hasta la entrega y la socialización en cátedras de infancias. Esto en la licenciatura en pedagogía infantil. En la licenciatura de lenguas extranjeras, pues ustedes también por periodo académico son aproximadamente 2 cursos prácticos. Entonces, imagínense toda esa ruta y todo ese tiempo que tuvieron para
organizar o estructurar, y más que a veces los de lenguas extranjeras no se basaban en proyectos como tal o problemáticas como tal, sino que cada práctica pues varía. ¿Por qué hago esta claridad? Porque los tiempos del diplomado son demasiado cortos. O sea, ustedes tienen 16 semanas para hacer lo que hicieron en 4 periodos académicos, 5 periodos académicos que les duró la práctica. Entonces, no podemos utilizar el proyecto tal cual como lo utilicé en la práctica pedagógica, porque evidentemente va a haber unas inconsistencias en los tiempos, en las actividades, en los instrumentos que utilicé, pero puedo basar esta propuesta en ese proyecto que hice de práctica de tal manera que la pueda implementar en esta institución, rediseñar las actividades, rediseñar el instrumento, pero pues teniendo, digamos, como la base de lo que fue esa propuesta. ¿Lo pueden hacer? Sí, eso es permitido. Ojo, y se lo digo de todo corazón porque es que ya pasó. Ustedes saben que el campus tiene un enlace directo con Turnitin. Ustedes, cada vez que ustedes entregan un trabajo por campus, por el entorno de evaluación, a ustedes Turnitin les evalúa el nivel le da un porcentaje de duplicidad, ¿cómo se dice eso? Que es Plagio. igual sí, de plagio, De exacto, similitud. de similitud, Sí. gracias Camilo. Él le da un porcentaje de similitud. ¿Y qué pasa? Pues que cuando yo entregue el del diplomado va a ser un porcentaje altísimo porque lo que yo estoy usando lo que tenía en los otros documentos. Y ya ahí nada que hacer, les toca cambiar todo. Simplemente porque ustedes no pueden pasar con un porcentaje de similitud del 50, 60, 70%, 80%, si lo hacen, si lo copian todo hasta la introducción del 90%. Sí, me voy a entender. Entonces, pueden basarse, sí, pueden tomar la problemática también, la pueden desarrollar en la misma institución también, pero los resultados no van a ser el mismo, los instrumentos no pueden ser los mismos, ni las actividades, porque los tiempos son diferentes, ¿no? Entonces, tendrían que mirar cómo adaptan las 2 o 3 actividades que hicieron de observación para conocer a los niños, para interactuar con ellos, hacerla en una actividad rompehielo que voy a hacer antes de llevar la actividad para determinar, no sé, el nivel de conocimiento, el nivel de lenguaje de los niños. ¿Ya? Entonces, en ese orden sí es importante que tengan claro hasta qué punto puedo usar el proyecto que utilicé en la práctica. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? ¿Sí fui clarita con eso? Sí, bueno, tengo, Sí, profe, muchas gracias. vale, tengo a Marley. Marley, te escuchamos. Tutora Luna está por el chat. Luna, ¿ya pudiste, Luna? Luna, no te veo. Está en el chat, está en el chat. Ah, gracias. Vamos a leer lo que dice Luna. Discúlpenme las que tienen ahí. Lo que quería saber si ahora con la nueva apertura del formulario de pareja nos van a cambiar de tutora, ya que la fase 1 ya se está terminando para realizar la portada. Digamos que no habría un cambio masivo como el que hubo este fin de semana, sino que supongo yo la directora tomará decisiones. Ejemplo, la compañera, perdóname, se me pasó el nombre, digamos que la compañera Nancy quiere hacer pareja con un compañero que tiene la tutora Angie, ¿sí? Entonces la directora va a determinar si pasa a Nancy para el grupo de Angie o si el estudiante que está en el grupo de la profe Angie pasa conmigo. Esa sería la decisión que tome la directora, pero no va a cambiar en la totalidad del grupo. O sea, no habría como ese traumatismo, sino solo para los que establezcan pareja. Mm. Sí, ahí tú pones como tú lo estás diligenciando, Luna, pones ahí mi nombre con quién estás tú y si tu compañero está o compañera está con la otra, pues supongo que también irá el espacio para allá. Como les digo, esa información llegó, así como les llegó a ustedes, me llegó a mí, entonces también tendría que revisar el formulario.
pero pues no va a haber una afectación masiva como hubo al principio, que por eso fue que nos dijeron a los tutores como todavía no entren a interactuar porque es posible que cambien, entonces como para no dejar, no generar esa confusión, ¿listo? Oh, Mercy, Lady, dices que no tienes el foro habilitado, por favor escríbeme en qué grupo estás para revisar eso inmediatamente porque todos los foros ya fueron aperturados. Inclusive el lunes, el domingo que hubo ese cambio de grupos, se volvió a revisar que todos los foros estuvieran habilitados. Anadelia, si tú decidiste trabajar sola desde un principio, no hay que diligenciar el formulario. Esto solamente son para las personas que cambiaron de opinión o que, por ejemplo, se les pasó la fecha y se cerró el formulario anterior. Pero los que ya están en pareja y lo reportaron y los que ya tomaron la decisión de estar individual, no tienen que diligenciar nuevamente el formulario. Listo por el chat, volvemos a los que tienen manito levantada. Marlito, ¿alcanzaste a hablar? Perdóname. Ya poco a poco los voy reteniendo más los nombres. Buenas tardes. Marli, te escuchamos. Hola, profe. Tengo una duda. Claro que sí. Lo que pasa es que mi compañera y yo vamos a trabajar, pues queremos trabajar en una escuela de zona rural, ¿sí? En esa escuela, pues es una escuela unitaria que cuenta pues como con 14 niños más o menos, 14, 13 niños. Como la guía es tan específica con las edades, ¿sí me entiende? Y con el momento transformador, no sé si haya algún inconveniente para poder hacer la descripción y pues plantear las actividades y todo eso. O sea, mi pregunta es si se puede o es mejor cambiarla a un grado que sea de una sola edad y como para no especificar qué edad es. Justamente antes de dar este espacio hablaba un poco de la caracterización y sobre todo pues daba esas especificaciones de la información que iba a ir. En este ejercicio la idea era justamente abordar eso que decías tú. Digamos, si yo voy a trabajar con escuela nueva o multigrados, pues es muy difícil definir la edad, ¿ya? Es decir, yo voy a encontrar niños desde primero hasta quinto grado. Entonces, en mi caracterización, yo voy a aclarar que la población, el aula es un aula multigrado, que son niños que oscilan, están están de esta a esta edad, del grado tal al grado tal, pero me voy a enfocar en una muestra que voy a tomar de esto con los niños de tales edades. ¿Por qué? Porque es que también el rango de edad tan amplio que hay, pues me puede llevar a generar, digamos, unas variables mucho más amplias a la hora de investigar. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo de manera comparativa, cómo son las emociones de los niños de 6 a 7 años, cómo son las emociones de los niños de 9 a 10 años, porque básicamente a los 10 años están en quinto y son emociones que varían porque pues todavía a los 6 años hay una dependencia de mamá, en los 10 ya hay un poco más de autonomía, entonces todas esas cosas se pueden dar si el rango de edad es tan amplio, ¿ya? Pero tú puedes trabajar con el aula multigrado, escuela nueva, aclaras que es un aula donde vas a encontrar 10 niños de los cuales están en esas edades, pero que tu muestra poblacional o los niños con los que vas a desarrollar esa problemática va a ser justamente con los niños que estén de estas edades, entre los 6 y 8 años, por ejemplo. ¿Sí? Y que entonces, ¿cuántos niños son? Son 3 niños. Ah, bien, no hay ningún problema. Que quiero hacerlo con todos los niños, también lo puedo hacer, pero debo ser consciente de que mis objetivos y mis preguntas, de una u otra manera, deben estar clara esa variable y ese rango de edad, pues tan amplio, ¿no? Entonces, todo depende cómo manejes pues la información y cómo organizas tu propuesta.
Vale, profe, muchas gracias. Con gusto. Seguimos con Ladies. Te escuchamos. Buenas tardes, compañeras y tutora. Hola, Ladies. Mi pregunta es acerca de la plantilla. Nosotros debemos de borrar, cuando vayamos a entregar, ¿debemos de borrar todo y dejar la caracterización solamente o debemos de dejar la plantilla así y solamente pues colocar lo de la caracterización? Bueno, justamente dentro del documento en línea, pues digamos como es en línea va a estar la plantilla completa, ¿sí? Y entonces ustedes, a medida que vamos avanzando en fase, pues se va modificando esa parte y lo demás va quedando. Eso que nos permite, uno, pues tener en cuenta de no repetir lo que ya estoy diciendo, porque pues me puedo devolver y no voy a entregar fragmentado, es decir, aquí entrego la caracterización, cuando tenga que entregar problemática, entonces voy a entregar un documento diferente. Entonces, les permite a ustedes poder revisar y me permite a mí, ay, ven, es que no recuerdo bien ella que puso en la caracterización, voy a ver si responde a la problemática que está abordando, entonces subo y leo. Entonces, por eso lo importante es usar la plantilla y, alimentarla y no borrar información. ¿Listo? Señora. Bueno, entonces vamos a cerrar por este momentito las preguntas para avanzar y ya vuelvo y les doy espacio. Entonces nos venimos nuevamente aquí. Entonces, ya vimos esta parte. Ouch, ¿qué pasó? ¿Qué no me pasó? Lo del anexo, pues ya lo socialicé. Esto es con respecto a la unidad de análisis de investigación, porque hablamos de investigación cualitativa. Todas las propuestas que se van a desarrollar dentro del diplomado tienen que estar basadas en una investigación cualitativa, ¿sí? Ese debe ser pues el enfoque. Uno, porque nosotros tenemos que generar un discurso frente a ese proceso, generar un análisis discursivo frente a todo eso que ustedes hicieron, esa propuesta, esa problemática, los instrumentos que utilizaron. Cuando lo hacemos desde lo cuantitativo, uno, vamos a tener que determinar más variables, perdónenme en el más, variables para poder hacer ese análisis cuantitativo. Uno, ese análisis cuantitativo va a depender de unos instrumentos que va a utilizar y que, tal como lo dice, pues el cuantitativo solamente me va a generar cifras y no me va a permitir hacer ese análisis reflexivo o ese análisis pedagógico o ese análisis contributivo pues a la problemática que están abordando. Entonces sí es importante que el tema que vayan a abordar tenga pues ese enfoque cualitativo. Entonces, aquí en esta imagen, que también se las voy a compartir por el Teams, pues hablamos de que la unidad de análisis pues es el principal objeto de estudio, que estas es en referencias a las personas, a los fenómenos o los eventos que se generan en un contexto determinado y lo que se busca a partir de esta propuesta es comprender esas características, esos comportamientos o esas dinámicas, ¿verdad? Entonces, pues por eso tenemos que ser muy, muy claros en que esas propuestas que ustedes van a enviar estén enfocados desde lo cualitativo. Acá, importante reiterar es que el uso de la plataforma del curso y Teams. Yo sé que a veces están ubicados en sitios donde la señal es malísima y entonces no tienen otra opción que WhatsApp. Sugerencia, apóyense en un compañero. Tengan el dato de un compañero, que cualquier situación que tengan se la comentan y él me la comenta a mí por Teams. ¿Por qué? Porque si yo voy a argumentar que, por ejemplo, Ladies, que acabo de intervenir, tuvo un problema
de internet o de, no sé, alguna problemática y me envió el documento por WhatsApp y me lo informó por WhatsApp, a mí no me van a validar eso. ¿Por qué? Porque por eso insistimos en el uso de los canales de comunicación habilitados por la universidad. En cambio, si yo digo es que la estudiante se comunicó con una compañera y aquí está lo que me informa la estudiante, entonces por eso le amplié el plazo y ya puedo tomar como evidencia la conversación que tuve con Ladies, quien me indica que la compañera tal, pues no se pudo conectar. ¿Listo? Estos encuentros yo trato de grabarlos, sobre todo lo de los miércoles, y ponerlos en YouTube. ¿Por qué? Porque yo sé que la plataforma Teams es mucho más pesada, consume mucho más datos, a veces no tienen una buena conexión y se demora más en cargar la grabación. Entonces lo que yo hago es finaliza la grabación, la subo a YouTube y les comparto el enlace de YouTube. Con eso, pues, ustedes lo pueden ver desde el celular mientras están haciendo alguna otra actividad. ¿Listo? El cumplimiento de las normas de citación y ética académica. Aquí me voy a poner un poco más estricta. Así como la plataforma, el campus tiene Turnitin, pues también tenemos una IA que nos permite detectar el uso de IA en los documentos. Es decir, si yo cojo y le digo a ChatGPT, redáctame una caracterización que tenga estos y estos elementos, ChatGPT te lo va a hacer con todo gusto. Y tú vas a decir, quedó perfecta, voy a cambiarle esta palabrita, voy a ponerle esta otra, como para que sienta que no está en ChatGPT y les cambiaron 2, 3 palabritas en cada párrafo. Vale, ahorita es muy sutiles, copié, pegó y la subieron. ¿Qué pasa? Ese programita, esa IA me dice, no, el uso de la IA en este documento fue de un 70%, un 80%, un 90%, un 100%. Entonces, no pasemos la vergüenza de que hoy me devolvieron el trabajo porque no lo hice yo, sino que lo hizo la IA. Que ustedes pueden usar la IA, claro, aquí estamos para aprender, para hacer uso de todas esas ventajas que nos da la tecnología, que nos da la informática, pero seamos conscientes que la IA no puede hacer nuestro trabajo. ¿Listo? Investiguen, ustedes pueden poner en ChatGPT, háblenme de la ciudad de Neiva para yo así hacer la caracterización. Ah, bueno, voy a poner esto y esto y esto. ¿Qué me dice de Neiva? Hábleme sobre didáctica, que es didáctica porque pues una de las cosas fundamentales de mi propuesta está basada en la didáctica. Entonces, deme qué autores manejaron la didáctica, cuáles son los autores modernos que hablan de la didáctica, cómo se relaciona la didáctica con con la neuroeducación. Eso lo pueden investigar y ustedes pueden decir, voy a tomar este apartadito, pero voy a enfocarlo a lo que yo quiero. Lo pueden hacer, pero no copien y peguen todo lo que les dice ChatGPT. Se los digo de consejo, porque pues hay que hacerlo de manera responsable y sobre todo pues ética. Desde lo ético ustedes van a ser futuros profesionales y lo ideal es que desde ustedes empiecen a generar esa responsabilidad con el uso de las tecnologías. Y pues la participación en estos encuentros, aunque son participaciones que no tienen una nota dentro de la rúbrica, pues sí son importantes porque si, por ejemplo, Ladies, perdóname que te vuelva a tomar de ejemplo, Lady va y se queja o pone su inquietud a la directora, es que la tutora no me ha acompañado, ella no me dice nada, ella no sé qué, pues yo voy a decir, mira, tal fecha hubo este encuentro con todos los estudiantes, Lady no se conectó. Tal fecha se revisó foros, Lady no había participado en el foro. En tal fecha, sí, entonces eso ¿qué hace? Que te digan, Lady, tu queja, tu inquietud no tiene un argumento claro porque sí hubo espacio, solamente que tú no participaste. ¿Qué es que trabajo? Ah, bueno, informaste, solicitaste que la posibilidad de otro espacio con la tutora para un acompañamiento debido a que tus horarios laborales no te permitían asistir semanalmente a estos encuentros. Entonces,
es importante pues que tengamos en cuenta eso, ¿listo? Ay, me faltó las carpetas. Bueno, no la puse aquí. Yo la tengo aquí en en mi agenda de, bueno, pero no la puse aquí. Las carpetas. Camilo, ¿me puedes hacer un favor? ¿Tú me puedes permitir mostrar, compartir aquí en el grupo la retroalimentación que hubo de tu documento? Claro, tutora, con mucho gusto. Muchas gracias, Camilo. Entonces, este es el documento, este es el documento de Camilo. Esto así les va a aparecer a ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí cambié porque pues el asesor voy a ser yo, soy la tutora que los va a acompañar. Viene acá así. Aquí empieza uno a resaltar. Estos resaltados de colores fuertes son lo que me resalta Turnitin. Entonces, Turnitin me dice que hay unas similitudes de estas palabras. Claro que sí, esas no tienen, digamos, un peso importante en cuanto al porcentaje, sino pues que me dicen como que mientras yo reviso, no, no pasa nada, es una plantilla. Empecemos por ahí, es una plantilla. Entonces, como que nada. Acá ustedes encuentran la introducción. Esa es la introducción, como les digo, esto no hay unas especificaciones claras porque pues evidentemente hay algo que se debe reajustar nuevamente, pero si yo quiero ajustar o retroalimentar en este momento, lo que le diría a Camilo es, óyeme, maneja los párrafos, estás básicamente con un solo párrafo, no se puede, mira cómo lo separas para que sea mucho más articulada la lectura y muchísimo más fluida, ¿ya? Pero entonces venimos a la caracterización, que es lo que ya vendría a ser, pues lo que nos compete. Ay, espérate que se quitó. Estas retroalimentaciones, bueno, estas retroalimentaciones se hacen directamente del documento. ¿Qué hago yo? Reviso. Si tengo que hacer algún cambio, si yo digo, por ejemplo, acá no va a C, sino que va D, automáticamente el Word me va a mostrar cuál fue el cambio que yo hice y ustedes también lo van a saber. ¿Ya? La tutora dice que no es C, sino D. ¿Ya? Esto lo hago cuando son unas que otras palabras, cuando hay una ausencia de conector, cuando se considera que se debe cambiar una coma por un punto o cambiar un punto por una coma. Esos son los que yo voy a agregar. Pero cuando son cambios contundentes, ustedes van a ver que yo les voy a dejar comentarios de este estilo. ¿Sí? Así. Entonces yo les señalo, les indico, les voy orientando como ven, aquí hace falta algo, yo te sugiero, yo trato de ser como muy sugiero, pero si ustedes me argumentan de por qué utilizaron ese término, entonces listo, tienes el argumento y vamos a ver cómo se desarrolla el documento y miramos si lo dejamos o lo cambiamos. Cuando definitivamente no va, entonces yo ya digo como que hay que cambiarlo, es mejor, no es pertinente por esto y esto y esto. ¿Listo? ¿Por qué les muestro este documento que revisé? Porque es la manera en que ustedes van a encontrar sus documentos y por eso de ahora en adelante, cuando ustedes participen en el foro, lo ideal es que esté el Word, pero siempre nos vamos a remitir a la carpeta. ¿Qué vamos a encontrar en la carpeta? En la carpeta vamos a encontrar el documento y ustedes van revisando. Entonces, por ejemplo, Camilo ya hizo el ajuste. Entonces, Camilo viene acá y dice tutora,
realicé el ajuste sugerido. Sí, ay, ustedes perdonarán, pero mi teclado tiene una falla con unas letras y hace. Si ustedes ven que de pronto se me va un hace sin H, no soy yo, es el teclado, ¿vale? Que en serio he pasado vergüenzas con esa H. Entonces, él me escribe ahí, tutora, realicé el ajuste, entonces yo vengo y reviso el cambio. ¿Listo? Cuando Camilo hace el cambio, a él no le va a aparecer en color rojo, le va a aparecer en otro color para yo saber qué aumentó o qué borró. Eso si lo hacemos en línea nos permite tener una sincronía en lo que estamos cambiando. ¿Qué podemos poner en el foro? En el foro podemos poner, por ejemplo, un pantallazo o copiar y pegar pues la información. Tutora, esto es lo nuevo que agregué al documento en línea. Entonces yo voy, lo reviso, o tutora, esto es lo que quiero, tengo pensado poner en el documento en línea. Por favor, me lo revisa. Entonces yo lo reviso desde foro y luego digo, ok, súbelo al documento en línea y trabajamos en línea. Santa, respondiendo a tu pregunta inicial de por ¿qué pasa cuando ustedes hacemos todo este seguimiento así? Sabemos lo que hemos avanzado y tenemos conocimiento de los cambios y también me doy cuenta de que ustedes están atendiendo a esos cambios, porque imagínense ustedes llegar a la fase 9 en donde tengo que revisar más de 30 páginas, leerlo todo y darme cuenta que no han cambiado nada, ¿sí? O que al principio empezaron a cambiar, pero ya lo último seguían pasando y seguían pasando. Entonces son documentos que yo voy a tener que rechazar antes de ser enviados al repositorio. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que nos vamos a quedar cortos de tiempo. El repositorio tiene una fecha, es decir, el repositorio no va a estar abierto para nosotros hasta el 21 de diciembre que cierra el periodo académico, sino que él tiene una fecha porque él también tiene que revisar y él también tiene que pues empezar a publicar. Y el repositorio no tiene solo los 85 estudiantes de Karen, tiene todos los 300 y punto 400 que tiene el diplomado. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que podamos visualizar en línea ese seguimiento, que lo tengamos ahí. 1, 2, permite también que la directora, quien va a tener acceso a la carpeta, visualice las dinámicas que estamos manejando y los avances que tenemos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ay, es que yo le estoy dejando mensajes y no me está contestando, él no está trabajando, pero ella va a entrar al documento en línea y va a decir, Karen, qué pena, él está trabajando, eres tú la que no le está retroalimentando. Sí, me voy a entender, eso va a ser también para ustedes como para mí, pues la forma de mostrar de que estamos haciendo un acompañamiento. Frente al documento en línea, para la compañera que estaba diciendo que no sabía pues cómo es eso el documento, entonces, cómo trabajar en línea, perdóneme. Así como lo hice por Teams con el documento del compañero de Camilo, que amablemente pues, ay, pues regáleme un segundito, voy a dejar de... no, creo que ya no. Finalizar la presentación. Entonces, el documento en línea. Entonces, yo ya tengo las carpetas organizadas, solamente que las tengo que subir por licenciatura. Entonces, Camilo, ¿me recuerdas en qué licenciatura estás? En matemáticas. Listo. Entonces me vengo para acá, para matemáticas, subo el archivo, voy a subir el que acabamos de revisar. Ya Camilo nos dijo que no está usando la plantilla, sino que esa es la prueba, ¿no? La muestra. Entonces, ese va a estar ahí, se subió el 28 de agosto. Entonces, yo les voy a compartir a ustedes el enlace de la carpeta, pero pues también del documento como tal. Compartir, copiar enlace, ¿sí? Entonces, cada vez que yo entre, lo voy a ver hacia en línea. Y voy a trabajar. Entonces,
como se pueden dar cuenta, aquí aparecen pues todos los cambios que yo he hecho, entonces el resaltado, el reemplazar el Diana por el Karen. Este resaltado pues no lo hice yo, pero lo hizo Turnitin a la hora de revisar la similitud. Acá van a encontrar, mira, cambio pues por cambio por acá y otro. Todos los cambios, ay, perdón, todos los cambios que se hagan se van a visualizar ahí. Y ustedes también van a ser conscientes de qué es lo que se está cambiando, porque ustedes pueden decir, no, yo no estoy de acuerdo con ese cambio, es que la tutora de pronto no me entendió bien, tutora, entonces, tutora, ¿será que me puede dar un espacio para explicarle por qué puse explorar? Entonces yo le digo a Camilo, ok, Camilo, hablemos. Entonces Camilo me va a explicar porque pues explorar, ta, 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 ta. Un ejemplo, Camilo en su caracterización y por acá en la introducción, creo que fue, espérate. Bueno, por acá, en el resumen, Camilo me habló de GeoGebra. Entonces dice que fortalecer el aprendizaje de las soluciones de triángulo por medio de la aplicación y herramienta de GeoGebra. Pero resulta que cuando yo voy a los objetivos, Camilo no me menciona GeoGebra. Y ojo, Camilo, entonces le pongo haciendo uso del GeoGebra. ¿Por qué? Porque uno puede buscar diferentes estrategias para fortalecer la aplicación de funciones trigonométricas, pero en este caso la que quiere expresar Camilo o la herramienta con la que Camilo va a demostrar y argumentar que sí se puede hacer desde otra perspectiva, desde otro instrumento, desde otra es con GeoGebra. Entonces, obviamente, pues si me lo está diciendo en el resumen, lo tengo que ver en los subjetivos. Lo tengo que ver en la descripción de la problemática, porque es la aplicación que va a mediar o la herramienta que voy a usar para mediar las actividades y todo lo que voy a hacer referente a las funciones trigonométricas, ¿sí? Que Camilo diga, no, es que la tutora de pronto no me entendió, lo que pasa es que yo puse GeoGebra como ejemplo, pero lo que yo quiero hacer es con diferentes herramientas o con diferentes estrategias. Entonces Camilo me dice, no, tutora, no me voy a basar solamente en GeoGebra. Me gustaría explicarle un poco la idea por si de pronto no ha sido clara en el documento. Entonces, ok, ya entiendo. Entonces es diversificar las herramientas para la apropiación de funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, pero la única no va a ser GeoGebra. Ah, bueno, tienes razón, ¿por qué no pusiste GeoGebra en el objetivo? ¿Listo? Y todo eso lo vamos a visualizar en el documento que vamos a ir construyendo. ¿Listo? Ahora sí. Tengo ya varias manitos levantadas. Marlin, ¿me indicas, por favor, si tú levantaste la mano ahorita o la tenías desde la vez pasada? Marley. No, pero bajo la mano, qué pena. Dale, no te preocupes. Vamos entonces con Madenis. Madenis, discúlpame si lo estoy pronunciando mal. Tú me dices. Sí, tutora, buenas tardes. Buenas tardes. Te escucho. Te escuchamos. Bueno, mi pregunta es, yo pues quiero hacer las prácticas en un horario infantil. Hay 210 niños y pues ya yo visité la sala. La sala tiene 30 niños y me he enfocado en 3 niños. Entonces yo quería saber si yo puedo hacer las prácticas ahí en el hogar infantil. Los niños tienen 4 años. Sí, en el hogar infantil la puedes hacer con esos 3 niños y con la edad también, pero deben ser muy conscientes que trabajar con niños de 4 años requiere unas actividades muy concretas, unos materiales muy concretos y la forma de analizar esos resultados. O sea, no hay problema, lo puedes hacer, pero entonces sí ve como revisando un poco lo que es la investigación con niños, qué tipo de actividades puedo desarrollar, qué tipo de herramientas. Ok, por ejemplo, yo identifiqué que pues esos 3 niños tienen pues problemas como de ansiedad,
son demasiado, pues, groseros, para decirlo así, con la profesora, le pegan a los niños, saben manejar sus emociones, pues entonces me voy a enfrascar en eso. Ok, digamos que este tipo, cuando entremos ya Ujú. más adelante, que ya tengamos una pregunta, que tengamos una Ok. cosa, vamos a tener encuentros un poco más cerraditos, ejemplo, por grupo de trabajo, es decir, por los grupos que están constituidos en el foro, para dialogar un poco. ¿Por qué? Porque en este momento, Madenis, te puedo Sí. decir, ojo, porque estamos hablando de niños de 4 años para hablar qué emociones se pueden controlar a esa edad. O sea, yo Ujú. tengo 30, ay, me tocó decir la edad, tengo 38 años y Ajá. lloro del mal genio. O sea, ahora que vamos a estar niño de 4 años, ¿verdad? Entonces, seamos conscientes los términos, ojo, y esto es para todos, los Ujú. términos que vamos a usar. Ok. Controlar emociones a un niño de 4 años, pues es un término bastante complejo, ¿sí? Ujú. Y Ok. lo mismo vamos cuando hablamos de los objetivos, hablar de movilizar en un contexto en donde el pensamiento, el conocimiento, las emociones, las sensaciones se construye, se vivencia. Entonces, ¿hasta qué punto movilizar viene siendo un término, un verbo pertinente para un objetivo? ¿Cómo lo Ok. voy a medir dentro de mi contexto, dentro de mi investigación? ¿Cómo mido yo la movilización? ¿Sí? Ok. Entonces, eso un poco pues para tomar cuando ustedes vieron el documento pues de Camilo. Entonces, pero pues básicamente vayan pensando en eso. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Vale, Madeline. Madeline, me corrige si pronuncié bien tu nombre. Sí, 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 claro que Ah, sí. perfecto, Bueno, vale, muchas gracias. Vamos con John Alexander. Claro que sí, muy buenas tardes, apreciada Hola, profesora, compañeros. buenas tardes. Yo tengo una duda en cuanto, pues primero, todavía a la hora no tengo claro qué voy a escribir, pues el contexto el de la entidad educativa donde estoy, pues yo trabajo ahí enseñando inglés, pero ellos manejan los niveles con los estudiantes como si fueran eh, como por un instituto, digámoslo así. Ellos clasifican los estudiantes por nivel, en el nivel en el que estén, reúnen de tercero a quinto, de sexto a noveno, de acuerdo al marco común europeo. Entonces somos Ujú. varios profesores de inglés que en esas horas pues tenemos a todos esos chicos en diferentes salones, porque los de A1, los de Pre-A2, A2 y así. Eh, yo veo con preocupaciones que elegí la opción de diplomado para no escribir un artículo porque soy malo Ah, escribiendo. te, te Pero escuché en la web que no querías entonces, escribir y te fuiste por la equivocada porque te toca escribir. o sea, no tenía ni idea de qué diplomado. Yo dije, no, eso debe ser uno de estos diplomados de formación de formadores. Yo dije, este está chévere, me voy a hacer este. No. Y entonces, pues ni idea qué escribir aún. Estaba pensando como en unos lineamientos como para aplicar como los juegos a la hora de enseñar inglés. Es que por lo menos hay mucha gente que usa el tingo, tingo, tango, el hot potato. Pero pues Ok. eso es como entrar a modificar esos juegos porque pues en sí no están motivando mucho la participación. Es un solo Ujú, objeto, entonces va a participar un solo chico. Lo sí. único es que activa la lleno. Entonces, si utilizo, digamos, 4 o 5 pelotas de colores de esas de piscinas, entonces al que le tocó el rojo, ese me va a proponer un verbo, el otro me propone un sustantivo, bueno, y así. Entonces ya son más estudiantes que me van a estar participando, hacer como una modificación, así como de esas dinámicas, como unos lineamientos de la aplicación de la gamificación a la hora de enseñar eh, gramática en niños en rangos de 8 a 10 años en el nivel A1. ¿Sí? Ok. O si no, pues el uso de Kahoot, que sería un poquito más de lo mismo, pues con este poquito de tiempo que tenemos, no sé, la verdad Mm, estoy. Y lo que me bueno. afana del formato es que este formato, esta plantilla, veo que toca hacer
resumen, pero hasta donde yo tenía entendido, lo poquitico que me acuerdo de investigación, el resumen es de lo último que uno hace, porque Sí, pues ahí va por los eso, sí, claro, el resumen y la introducción, por eso les decía, hay varios que se fueron directo a hacerlo como en el orden, pero pues el resumen no se tiene en cuenta, la introducción no se tiene en cuenta, porque ahí mismo en la plantilla especifica en qué momento de la fase empezamos a alimentar la introducción, ¿sí? Y el resumen, así tal como tú lo dices, es lo último que se hace. Pero para algunos funcionan que van poniendo ideas y ya lo último se cambia y se organiza tal cual como es. Entonces, digamos, en eso sí tienes toda la razón. Es lo último, por eso la guía también es súper clara. Caracterización, habla de qué es lo que se debe tener en cuenta. La web especificó la caracterización, yo les hablé de la caracterización y lo único que les decía era tengan en cuenta que la introducción, si quieren, la pueden ir organizando, pero esa se va sí o sí a modificar con el avance de las fases. Con respecto al diplomado, sí, la verdad, ahí fallaron un poco. De pronto, si pediste información sobre el diplomado y no te lo dieron, no te la dieron oportunamente. El diplomado, ¿cuál es la diferencia del diplomado? Una tesis de investigación o una de aplicación, es que el diplomado tiene un inicio y un final. Y todos corremos, pero tenemos que escribir, tenemos que leer, tenemos que investigar, tenemos que generar un documento que va a un repositorio. Entonces, digamos que el diplomado es esa opción que se toma por tiempo, ¿no? Porque pues pueda que me guste investigar, pero no tengo el tiempo, necesito terminar rápido porque necesito mi cartón, ya sea para fines pues personales, obviamente, o la verdad es que la investigación puede tardarse mucho, 2 años y que, perdón, 2 años y pues yo no tengo ese tiempo. Pero pues sí o sí, en todas hay que escribir, hay que construir, hay que investigación y todo eso. Con respecto a tu preocupación, también me preocupé yo, porque pues la idea es que ya en pues estemos pensando, digamos, un poco. Yo suelo generar uno de esos 3 días que les digo, un espacio sobre todo para aquellos que no saben cómo formular la pregunta, que tienen varias cosas, pero no saben cómo direccionarla. Entonces hacemos un encuentro, como de pronto a veces cuando se habla, se expone la idea, el recibir otro punto, otra opinión, pues les permite concretar esa pregunta. Entonces, pues ya una vez avancemos, pues miramos ese espacio para que vayamos. Pero sí es importante que tengan claro, más allá de lo claro, sepan más o menos hacia dónde quieren ir, qué es lo que les genera, pues la atención, preocupación sobre eso, esa problemática. Hay algo muy interesante y que yo considero puede ser y es un poco sobre la estrategia que utiliza la institución. No todas las instituciones, no todas, no, casi ninguna utiliza esa forma de organizar a los chicos en inglés, es más por su nivel, el que tienen, y no por grados como normalmente se hace, independientemente de lo mucho o nada que sepa. Podrías partir, digamos, un poco de eso, de su pertinencia, de las herramientas que se utiliza o algo así. No hablemos de evaluar la estrategia, porque para evaluar la estrategia tendríamos que tener un tiempo prudencial desde que inició el niño en el primer nivel al último, y pues para eso puede pasar varios años, ¿no? Entonces no podemos hablar de evaluar, pero sí hablar de a partir de esa organización que tiene la institución, pues qué podemos aportar para fortalecer, no sé, alguna habilidad, alguna de esas. ¿Por qué? Por la variación de las edades, porque según te entendí, un ejemplo, está en el A1, pero pueden tener niños de 10 años como pueden tener niños de 15 años, ¿verdad? Correcto, sí, por lo menos tengo unos niños de tercero y están con los de quinto. Exacto, Porque entonces más allá de juzgar pues la forma en que tiene, es cómo puedo dinamizar o cómo puedo fortalecer tal habilidad en un aula donde hay una variación de edad significativa, pero que tienen el mismo nivel de conocimiento. Es un ejemplo que te pongo, ¿sí? Podría hacerse por ese lado, pero pues igual
lee un poco sobre esa forma, esa estrategia de la institución, si se replica en alguna otra institución, mira a ver cuál es el modelo o la estrategia que utilizan eh, para la enseñanza y cosas así. ¿Listo? Sí, porque es que otra particularidad que tienen ellos es que dividen las clases por habilidades. O sea, lunes vamos a trabajar lo que es writing, martes reading, listening, speaking, y cada habilidad tiene un profesor. Y ellos rotan con 4 profesores para que puedan Sí. escuchar diferentes accentos. Entonces, fíjate que ahí tú puedes hablar sobre cómo generar o cómo articular las 4 habilidades a partir de actividades en las que se relacionen, teniendo en cuenta que se manejan desde diferentes, no sé, estrategias, ¿no? Porque cada docente tendrá pues su estrategia. Pero digamos que ve pensando y ya cuando generemos ese espacio para concretar preguntas, pues ya nos centramos un poco más en eso. A veces suelo pedir apoyo a docentes, por ejemplo, de la licenciatura en matemáticas, de la licenciatura en lenguas extranjeras que tengo pues acá cerca para dar muchísima más claridad, porque pues evidentemente hay cosas que son muy concretas de cada una de las licenciaturas. ¿Listo? Ok. Pero ánimo, Alexander, aquí corremos, pero avanzamos y la conseguimos. En diciembre estoy, mejor dicho, firmando actas que no se imaginan, porque espero y aspiro firmar 85 actas. ¿Listo? No, y Dios quiera sea así, porque esa plática ahí Oh, no se Dios. pueden. Yo sé que no se va a perder. Vamos con María José. María José, te escuchamos. Buenas tardes, tutora y queridos compañeros y compañeras presentes. Espero que todos se encuentren muy bien. Una inquietud muy puntual. Usted nos está diciendo que el documento se encuentra en línea. El día que yo intenté acceder, no tenía acceso. Yo lo descargué como tal y lo subí a Drive y se lo compartí a mi compañera y estábamos trabajando, pero es en mi Sí, almacenamiento. sí, Entonces, no te preocupes que ese mismo documento, si tú quieres, después miramos. Es más, lo que podemos hacer es que ustedes me envían el documento con la plantilla ya organizada ahorita en la fase 1 y ese es el que yo subo a la carpeta y les comparto el enlace. Y con eso no están copy y peguen pasando información de un lado a otro, si les parece, pues para no centrarnos ahorita en lo que es la caracterización y entregar. Y ya, entonces ese documento que ustedes me entregan en el entorno de evaluación es el que subo a la carpeta. ¿Les parece? pues sí, yo sí estoy de acuerdo, tutora, porque ponernos a pensar dónde está el enlace, no me ha enviado el Ujú, enlace, somos ujú. 85 Sí, en este, Bueno, sí, en tutora, este me parece recorrido. mejor. sí, perfecto. Y que Entonces, ese mismo que nosotros enviemos, usted lo sube a la carpeta. exacto. Y entonces ahí ya a partir de la fase 2 trabajamos desde ese que ya ustedes tienen ahí. ¿Listo? Profe, una preguntita. Sí, Bueno, pues Dime. te le explico. En ese caso, cuando nosotros lo mandamos por el entorno de evaluación, ahí mismo usted, como quien dice, hace las correcciones, ¿cierto? Sí, o sea, en el entorno de evaluación yo les voy a escribir, por ejemplo, generalidades, ¿sí? Entonces yo les voy a decir, por favor, pilas con las normas APA, miren que están fallando en la citación, un ejemplo, ¿sí? Pero en el documento que va a estar en línea van a estar las orientaciones precisas, es decir, en dónde nos citaron bien, qué hay que cambiar, qué comentarios en cuanto a la redacción hay. ¿Listo? Así Ok. como les mostré que se le orientó a Camilo, así con sus comentarios, señalando, resaltando y eso. ¿Listo? Vamos con Lisette. Tutora, buenas tardes. Pues tenía la duda respecto al enlace, al Drive. Ujú. Entonces, pero Ajá. pues ya me resolviste esa duda. Entonces, pues en esta fase, pues con la compañera te enviamos el trabajo y pues ya entonces tú después nos compartes el enlace. Exacto. Listo. Por favor, las que están en pareja, cada una entrega, ¿sí? Pero la que esté en primer lugar, a esa es el que le reviso y es el que le documento. ¿Por qué? Porque tienen que tener, o sea, todas tienen que tener entrega en el apartado de evaluación, pues para todo lo del seguimiento, la auditoría y todo eso.
En la portada, como en la portada van a estar sus datos, pues simplemente reviso el que primero esté. Un ejemplo, está primero Camilo, entonces reviso el de Camilo y como Camilo se hizo con Madenis, entonces a Madenis obviamente no le voy a revisar el archivo, sino que simplemente copio y pego los mismos, la misma observación y le comparto el mismo enlace de documento y seguimos así. ¿Listo? Hola, muy buenas Luz tardes para Dari. todos, Perfecto, tutora. tutora. Muchas gracias y todo. A ti, Qué Lisbeth. pena no esperar que me nombrara, No, profe. Es que tranquila, no te preocupes. no Te quiero que de escuchamos. pronto avances y es algo muy pequeño lo que voy a preguntar. Fue Dime. de acuerdo a la compañera María José, la pregunta que hizo, en lo Ujú, cual hice exactamente lo mismo con mi compañera. ujú. Profe, estoy acá en este momento donde tengo mi documento en Drive. No encuentro la opción donde dice descargar. De igual manera, yo le compartí el link donde se encuentra el documento en el foro. No sé si usted de En el pronto foro. tenga el acceso, no sé si de Mm, pronto tenga el acceso a entrar, no sé, aunque yo le di que cualquiera pues con el link puede ingresar. Pero oh, esa es mi duda porque no encuentro cómo descargarlo. listo. Yo estoy Profe, ¿cuándo lo compartiste? me disculpa. Es Dari, si Dame. quieres, tú tienes mi WhatsApp, me escribes y yo te mando un video ahorita y te oriento cómo se puede descargar. Dale, mi amor. Sí, porque es que, bueno, lo subí en el OneDrive del correo de la universidad y no sé, no encuentro cómo descargarlo. Entonces, por eso te quería preguntar, profe. Dale, entonces No, intenta descargarlo. Igual yo ya ahorita no alcanzo porque como se dan cuenta ya van a ser las 6. Ya pues a las 6 en punto tengo que salir de acá, pero mañana entonces yo sigo revisando foros. Voy a ver si de pronto trabajo un ratico esta noche, sigo revisando foros. Si yo veo que no puedo acceder al documento, inmediatamente te escribo por Teams. ¿Listo? Pero ok, pues igual profe, somos inténtalo del grupo descargar. 43. Somos del Listo, grupo 43, por dale. si lo tienes presente, profe. No, Muchas gracias. yo voy revisando y pues evidentemente el que tenga el enlace ahí voy mirando. Gracias. Gracias, compañera, muy amable también. Vale, bueno, ay, esperen, tenía por acá a Luz Dari. Ya estaba con Luz Dari, ¿verdad? Sí, estaba Luz Sí, Dari, profe. ¿cierto? Sí. Ah, bueno, entonces vamos con Blanca Profe, y María. ya ahí con Blanca cerramos. Blanca, te escuchamos. Buenas tardes, tutora. Hola, Blanca. Tutora, lo que pasa es que yo no he podido subir nada al foro porque resulta que yo no había podido conseguir nada en el colegio, ya que en los colegios que estuve me dijeron que me hablaron sobre el convenio, o sea, la carta, pero como yo escuché en la reunión que hicieron, la primera conferencia, que la universidad no nos daba en el convenio, porque ya que era un diplomado, ¿verdad? Ujú. Entonces, tuve muchas dificultades para conseguir el colegio por ese motivo. Entonces, hoy radiqué una carta en el colegio donde hice las prácticas, porque pues allá me conocen, entonces pueda que pronto Dime. me den. Sí, Entonces, digamos que esto como no es práctica, entonces por eso no se genera carta de presentación como se hace en la práctica. sí, profe, pues ese es mi pequeño inconveniente, igual de por eso pues yo le digo por este medio, le informo para cuando vaya a revisar el foro, entonces, Dale. más sin embargo yo hablé hoy allá con la coordinadora y pues ella me dijo que sí, pero entonces yo trabajaría mañana o entre mañana y pasado mañana y ahí sí, o puede ser mañana o más tarde, ¿no? Entonces estaría subiendo para ver cómo me queda. Listo, dale. Entonces, vamos a hacer algo, digamos, pues yo sé que para ustedes es importante la retroalimentación y todo,
pero cuando ustedes vean cuando uno evalúa en el entorno de evaluación, se van a dar cuenta que son igual de concretas a como son la retroalimentación. En este caso, tal como le explicaba la directora del diplomado, pues acá somos un poco más de literal leer todo el documento, de revisar que haya coherencia, que haya argumentación, que cumplan las normas APA. Nos toca así, entonces digamos ahorita pueda que no tengas la retroalimentación antes de la entrega, pero vas a tener una buena revisión del documento que te va a permitir hacer los ajustes para después. Ahora, recalificaciones, no se vayan a desesperar, ¿sí? Es posible, ustedes me van a conocer, yo soy, digamos, la persona que me entrega 100% IA y yo sin decir el nombre, sin decir simplemente, ustedes van a ver en los foros siempre el mensajito de la IA, por favor, pilas, no sé qué. Yo en foro no voy a comentar nada, ¿sí? Internamente les diré, oye, pilas porque me estás usando IA. ¿Qué pasa ahí? Pero en la calificación, si ustedes me suben ese documento, ténganlo por seguro que tienen 2. ¿Ya? Porque no es un trabajo hecho por ustedes. Entonces, yo puedo dar muchas posibilidades, ser muy flexible, pero pues también soy muy, pues digamos, ok, que me están trabajando. Ahora, les digo, vengan, hay que ajustar la caracterización. ¿Ya? Yo sé que en la fase 2 no voy a volver a calificar caracterización porque ya está, pero llegará un momento en donde yo les voy a decir, en este momento nos dieron apertura para ajustar notas. Voy a revisar el ajuste que hicieron a caracterización. Yo no voy a esperar a que me digan, ya lo hice, tutora. Se suponen que ustedes una vez recibieron la retroalimentación, ajustaron el documento. Por eso el documento en línea. ¿Por qué? Porque voy a mirar, ve, Blanca ajustó la caracterización. Entonces, venga y le ajustamos la nota y simplemente te envío, Blanca, tu nota ha sido ajustada, revisé los cambios que hicieron a la caracterización, responde a las orientaciones dadas y pum, pantallazo del cambio de nota. Pero entonces no se dejen coger la última actividad para empezar a ajustar lo que se dijo el 1 de septiembre. ¿Claros hasta ahí? Bueno, sí, señora. Bueno, respondo lo que está en el chat. ¿Qué tipo de actividades o evidencias se deben hacer en la institución? Pues dependiendo a lo que vas a hacer en cuanto a tu propuesta. Si tu propuesta indica que vas a aplicar una serie de actividades lúdicas, juegos de mesa, juegos competitivos, pues tienes que crear un cronograma que responda al tiempo establecido por la fase donde está la implementación de las actividades que respondan a esos tiempos y tú las implementas. Puede que sean 3 actividades, como puede que sean 4 o 5. Sí, el nombre del trabajo, ustedes, vuelvo y les digo, hay cosas que ustedes pueden ir poniendo desde ya, pero pues pueden modificarse finalmente. ¿Qué no se puede cambiar una vez se establezca? La pregunta y los objetivos. Eso sí, ya ustedes lo pusieron y no se cambia. ¿Listo? Que tutora, lo que pasa es que yo empecé con la institución tal porque la institución, por ejemplo, Blanca, tú dices es que donde hice la práctica te dijo que sí, tú hiciste la caracterización porque justamente ahí hiciste la práctica, tienes conocimiento, entregas y resulta que te dieron respuesta a la carta que enviaste y te dijeron no se puede, entonces te toca cambiar. Entonces, tutora, mire, pasó esto, no me permitieron, debo cambiar. Entonces, así hay que cambiar toda la caracterización. Se puede hacer, sí, si pasa ese tipo de cosas. ¿Listo? Pero pues la pregunta y los objetivos, digamos, no cambiarían para las demás personas una vez se determinen que esa es la línea que van a tomar. Camilo, última levantada de mano. Tutora, yo tengo una pregunta. En el trabajo, donde uno va a implementar la estrategia o donde uno va a implementar la investigación, en el caso mío, yo soy director de curso del grado 10º. Yo, bueno, siempre he hecho mis prácticas bajo, ¿cómo le llamamos eso? Bajo cuerda de la institución. ¿Por qué? Porque Tú me lo estás diciendo bajo una grabación.
No, pues sí, porque ¿cómo me refiero No yo? te Yo tengo preocupes, permiso, sí, yo te yo entiendo, es tengo molesta. permiso de los estudiantes, de los padres de familia, porque pues Sí, me pero apoyan, ten presente que los pero es que la lineamientos o el rectora a ABC de veces la siempre, práctica dice que uno no, ten presente que el ABC de las prácticas es muy claro y dice que no se debe hacer prácticas en el lugar de trabajo a menos de que sea en jornada contraria o con un grupo diferente en el cual tú laboras. pero bueno, yo lo he implementado, pero yo No, no siempre le te digo a los preocupes. tutores y me lo han aceptado. Ah, Entonces, perfecto. Entonces, en esta opción, vuelvo y lo puedo hacer así porque es que la rectora, que es la misma dueña del colegio, siempre me pone un pero, para ella siempre hay un pero, porque me dice, usted me va a interrumpir las clases de la planeación, es que usted esto, yo le digo, no, tutora, porque la planeación va acorde a lo que yo voy a hacer como en mi universidad. Ujú. Entonces, un ejemplo, yo estoy trabajando ahorita con décimo trigonometría, las funciones trigonométricas de triángulo, rectángulo, y he evidenciado las fallas y las falencias que ellos tienen. Entonces, yo Sí. lo puedo hacer porque he escuchado que toca llenar diarios de campo. No sé si es verdad porque No. Los diarios de campo los llenas si los consideras necesarios como, instrumento o herramienta para tu propuesta. Por ejemplo, tú pones en instrumentos o herramientas que vas a utilizar para el desarrollo, entonces bitácoras, diarios de campo, pero portafolios no o es cosas obligatorio así, esos no diarios es de campo. obligatorio, no son obligatorios. Porque es que una compañera el semestre pasado hizo el diplomado y sí le exigieron diarios de campo. Yo, ¿cómo así otra vez llenando diarios de campo? Bueno, como les digo, el periodo pasado no estuve, entonces, pero que yo tenga conocimiento, no son los diarios de campo típicos Tipo, de de las la práctica. prácticas. Sí, o sea, eso sí mm, tenganlo claro. Se utilizaba anteriormente, entonces no sé si tu compañera lo hizo el periodo pasado o lo hizo antes, lo no, utilizaban el pasado porque anteriormente. yo le ayudé a hacer el diploma, el trabajo. Ándale, otra cosa que me estás diciendo en público y Ay, bajo no, es que a mí me grabación. gusta generar ingresos, porque los colegios privados no es que paguen muy bien, entonces me gusta generar ingresos. Otra confesión en grabación, no, Camilo, mejor dicho. Tú No, también me vas. pero eso no tiene nada que ver, tutora, porque son ingresos adicionales. Ok, ¿qué te iba a decir yo? No tengo conocimiento de diarios de campo como tal, son unos formatos que son como para recopilar información durante la implementación, algo así de Sí. cómo voy yo a recopilar lo que yo implementé, ¿sí? Entonces, tengo esta actividad que es un juego por Kahoot, por ejemplo. Y entonces a través de esto, pues yo tengo que tomar unos apuntes, pero pues eso de que diario de campo, vuelvo y te insisto, como estaban establecidos en la práctica, La pues práctica. no son tan así. Pero pues ya estoy revisando y no veo. Listo. Otra preguntita que tengo, las evidencias con los estudiantes cuando yo voy a implementarla, le puedo tomar foto y le puedo No al tapar, rostro. no al rostro, es Ujú. de espaldas. De espaldas, En la enfocando sala de sistemas manejando la manos. herramienta. Ajá. Listo, tutora. Listo, muchísimas gracias. Muy amable, tutora. Vale. Listo. Bueno, vamos a pilas con esas confesiones porque todo esto está siendo grabado y monitoreado tal como dicen los de seguridad, entonces, y los call Ay, center. Dios mío. Entonces, bueno, mentiras. Esto ya teniendo claro todo eso, no se desesperen, nos vamos a encontrar nuevamente el lunes antes del cierre de la actividad por si tienen alguna otra inquietud. La de lunes, digamos, es un enlace que queda abierto. Ejemplo, Santa tiene una duda, se conecta, tutora, tengo esta inquietud, se la aclaro, se desconecta, no pasa nada, ¿sí? No tienen que estar las 2 horas. Blanca no pudo a las 4 de la tarde, pero se conectó a las 5, entonces a las 5 de la tarde, si no estoy atendiendo a otro estudiante, pues de una vez te atiendo, pero si hay alguien más, de una vez levanta la mano para mantener el orden. Y una vez finalice, sigo en orden. ¿Listo? Esa va a ser la dinámica del lunes. ¿Por qué? Porque es la que está justo antes del cierre de la actividad y van a hacer cosas muy concretas. Miércoles es un enlace, es una reunión de todos, se inicia a las 4 de la tarde y se finaliza a las 6 de la tarde como hoy.
y viernes lo determinaremos dependiendo de la dinámica de la fase, es decir, pueda que cite a las 2 de la tarde al grupo 40, a las 3 de la tarde al grupo 41, a las 4 de la tarde al grupo 42. O pueda que lo cite a todos, o pueda que cite solo a los que están en pareja, o pueda que cite a unos cuantos porque hay unas fallas. ¿Listo? El viernes es como el depende de. ¿Entendido? Obviamente, pues se les informa con anterioridad qué va a pasar el viernes. ¿Listo? Claro que sí, les comparto al finalizar la grabación, les va a quedar ahí mismo en este chat, pero igual yo se las voy a compartir a través de Teams y de los foros. Feliz noche para todos, me encanta conocerlos, espero pues que próximamente se aumenten estas participaciones, que sean más los conectados, que Dios los bendiga y espero sea un periodo académico muy fructífero para beneficioso para todos. Igualmente para Feliz usted. tarde, bendiciones. Bueno, igual.